¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver las funciones trigonométricas. Para comenzar, vamos a hablar de cuáles son las razones trigonométricas, que para eso necesitamos definir un triángulo rectángulo, así como el que vemos ahí en pantalla, que va a tener un ángulo recto señalado con este cuadradito, y enfrente de ese ángulo recto va a tener una hipotenusa, y adyacente al ángulo recto vamos a tener los catetos. De este triángulo vamos a definir un ángulo cualquiera de los agudos y lo vamos a llamar alfa, por ejemplo este que tengo acá. Y a partir de eso, un cateto va a ser adyacente, ¿sí? El lado que está tocando el ángulo alfa, y el otro va a ser opuesto, el que está enfrente del ángulo alfa. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros dos catetos, el opuesto del adyacente y la hipotenusa, a partir del ángulo, podemos definir cuáles son las razones trigonométricas. Si la palabra razón viene de división, y razones trigonométricas van a ser divisiones entre los lados de este triángulo rectángulo. Va a estar definido el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo, ¿sí? Como divisiones que vemos acá. Tenemos que el seno va a ser el cateto opuesto dividido la hipotenusa, el coseno va a ser el otro cateto, el adyacente, ¿sí? Dividido la hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto dividido adyacente. Acá es importante mencionar que tangente es lo mismo que hacer la división seno dividido coseno, ¿sí? Va a dar exactamente igual. Y no importa qué tamaño tenga el triángulo, siempre y cuando yo mantenga el mismo ángulo, estas divisiones se van a mantener iguales, ¿sí? Por una cuestión de proporción o de semejanza. Tenemos al final de la hoja resumido lo que es una tabla de razones trigonométricas para los ángulos entre 0 y 90 grados, ¿sí? Que serían cualquier triángulo rectángulo. Bueno, obviamente uno de 90 grados no se puede hacer, pero sí se puede definir cuál es el seno, el coseno y la tangente. El seno va a ir desde 0 hasta 1, ¿sí? A medida que el ángulo va creciendo de 0 a 90. El coseno va al revés, empieza cuando el ángulo es 0, empieza en 1 y se va achicando hasta hacerse 0. Y la tangente comienza siendo 0 y va creciendo hasta, bueno, en esta parte hacerse indefinido. Piensen que como la tangente es la división de seno sobre coseno, cuando yo hago 1 dividido 0, eso me queda indefinido, pero tiende a infinito. La tabla que les mostré recién, y normalmente lo que trabajamos de geometría, suele estar medido en grados, ¿sí? Usando el sistema sexagesimal, pero este no es el único sistema de medición que tenemos para ángulos. Este es el que normalmente tenemos configurado en la calculadora, el que usamos siempre, en donde un giro completo son 360 grados, ¿sí? Un ángulo recto mide 90 o un ángulo llano mide 180, pero además del sistema sexagesimal, podemos encontrar el sistema centesimal, que está medido en gradianes, en donde un giro completo son 400 grados, ¿sí? Entonces acá un ángulo recto es de 100, y el que nos interesa es el sistema circular. En el sistema circular vamos a medir los ángulos en radianes. ¿Qué va a ser un radián? Va a ser un ángulo en donde el arco correspondiente de una circunferencia mide exactamente lo mismo que un radio, ¿sí? Entonces, esta longitud, este arco PF que ven acá, mide lo mismo que este radio EF. ¿Sí? Si esto mide 4, esto también mide 4. Ahora, como este arco entra 2pi veces en toda la circunferencia, porque esta es la fórmula de perímetro, 2 por pi por radio, entonces decimos que el giro completo va a tener 2pi radianes. O sea, este arco entra aproximadamente 6,28 veces en el perímetro, por lo tanto el ángulo entra aproximadamente 6,28 veces en un giro completo. Entonces lo que vamos a hacer es medir los radianes en pi o en función de pi. Digamos, un giro completo van a ser 2pi radianes. Medio giro, lo que conocemos como un ángulo llano, va a ser 1pi radian. Un ángulo recto va a ser medio pi radian. Y generalmente directamente nombramos el número, pero no decimos la unidad. Decimos, este ángulo mide 2pi, este ángulo mide pi sobre 2, o por ejemplo 45 grados mide pi sobre 4. Esto es una tabla en donde está resumido los ángulos más importantes entre 0 y 360. Fíjense, por ejemplo, los 360 van a ser 2pi, 180 grados va a ser 1pi, 90 grados va a ser medio pi, y así tenemos toda la proporción. Por ejemplo, 30 grados equivale a un sexto de pi, 45 equivale a un cuarto de pi, y así. Volviendo ahora a las razones trigonométricas, acá las teníamos definidas entre 0 y 90 grados, ¿sí? O sea, entre 0 y pi sobre 2 radianes.
Pero no solamente se pueden medir de esa forma o entre esos ángulos, sino que los podemos definir para todo un giro completo, ¿sí? Para eso vamos a trabajar con lo que se llama la circunferencia trigonométrica. Ustedes tienen un archivo PDF en donde pueden hacer clic para ver cómo este punto P se va moviendo alrededor de la circunferencia. Yo ahora lo voy a mostrar. Y lo que vamos a hacer es tomar una circunferencia de radio 1 en donde vamos a definir un triángulo rectángulo como el que ven acá a partir de un punto P cualquiera marcado en la circunferencia. De esta forma nos va a quedar un cateto opuesto al ángulo que se formó y un cateto adyacente. Como la hipotenusa vale 1 y el seno del ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa, entonces el seno de este ángulo va a ser igual que el cateto opuesto, porque si la hipotenusa es 1 y yo tengo que dividir en 1, da exactamente lo mismo que no hacer directamente ninguna división. Pasa igual con el coseno, esto es cateto adyacente dividido hipotenusa, al valer 1, entonces el coseno queda igual que el cateto adyacente. Entonces, el seno de este ángulo alfa va a ser este cateto opuesto y el coseno va a ser este cateto adyacente. A medida que yo voy moviendo este ángulo alfa, el triángulo va cambiando. ¿Qué pasa cuando me paso de los 90 grados? Voy a irme a otro cuadrante, ¿sí? Por ejemplo, ahora estoy en un ángulo de 116 grados que hace que el seno tenga cierto valor entre 0,8 y 0,1, estará cerca del 0,9, pero el coseno va a ser negativo, ¿sí? Entonces, para ángulos que sean mayores que 90, pero menores que 180, me va a seguir quedando un seno positivo, pero un coseno negativo. ¿Qué pasa si me voy de los 180 grados? Ahora ambos son negativos y ahora estoy en el tercer cuadrante. Y si sigo creciendo y creciendo, ahora el coseno pasa a ser positivo y el seno sigue siendo negativo. Entonces ahí podemos ver cómo sería toda la animación de cómo va variando el seno y cómo va variando el coseno. Lo que vamos a hacer a continuación es centrarnos en esas modificaciones, ¿sí? O sea, qué va a pasar o qué función se define a partir de ver cuál es el seno del ángulo, por ahora lo vamos a mirar entre 0 y 2pi, y cuál es el coseno del ángulo. En la animación que vemos ahora, yo lo que hice fue marcar cuánto es el seno del ángulo según cómo va variando el ángulo. Entonces, a medida que yo voy moviendo, este punto lo que va a hacer es tener la misma altura que el punto P. Y en horizontal, ¿sí? La coordenada en el eje X lo que me va a marcar es cuál es el ángulo. Esto tengan en cuenta que está en radianes, entonces acá serían 90 grados, 180 grados, 270, y acá tendríamos un giro completo. Entonces, a medida que yo voy haciendo crecer este valor, fíjense que el seno aumenta hasta alcanzar 1, ¿sí? Que sería el valor máximo cuando llegamos a los 90 grados. Después va a empezar a disminuir, ¿sí? Se hace cada vez más pequeño hasta alcanzar 0 cuando tengo 180 grados, o sea, un pi radian. Y si me paso de los 180 grados, ese seno va a ser cada vez más negativo. Va a llegar a un punto mínimo en 3 medios de pi, que es menos 1, el seno, y después va a volver a crecer hasta hacerse 0. Cuando yo activo el rastro de este punto, entonces puedo ver cuál es la función que se forma. Vamos a ver cómo queda. Esto es la función seno. Cuando llego a 2pi se completa un ciclo, pero tranquilamente yo podría seguir dándole vueltas a la circunferencia o incluso podría tomar ángulos negativos, que es simplemente mirarlo hacia el otro lado, y este ciclo se repetiría y se repetiría indefinidamente hasta el infinito. O sea, tendría todos los ángulos desde menos infinito hasta infinito y repitiendo todas las veces este mismo ciclo. Veamos ahora lo mismo, pero para la función coseno. La función coseno va a estar definida por el cateto adyacente, ¿sí? En esta circunferencia unitaria. Entonces, ahora este punto lo que me está marcando es cuánto mide este cateto adyacente según el ángulo. Por ejemplo, en el ángulo 0, este cateto adyacente mide 1, ¿sí? Este cateto. Entonces, eso es lo que me está marcando este punto. Pero, si yo hago crecer el ángulo, ese coseno se achica, por eso este punto está bajando. Se achica cada vez más hasta llegar a 0 cuando estamos en 90 grados y después se empieza a agrandar pero hacia el lado de los negativos hasta alcanzar el valor más bajo que es menos 1 y después vuelve a crecer
se hace 0 y finalmente vuelve a ser 1 como era al principio. Activamos el rastro ahora y vamos a ver cómo queda la función. Tenemos que la función pasa de un punto máximo a una raíz, a un punto mínimo, a otra raíz y finalmente vuelve al punto máximo. Y otra vez, de la misma forma que el seno, yo puedo definir esto para todos los ángulos, ¿sí? Para desde menos infinito hasta infinito, y me va a quedar también una cantidad infinita de estos ciclos que vemos acá. En forma resumida, las funciones seno y coseno, para los infinitos valores que pueden tomar, van a quedar de esta manera. En rosa vemos la función coseno y en violeta vemos la función seno. Fíjense que acá está uno de los ciclos que vimos, después otro de los ciclos se va repitiendo. En cambio el coseno tiene un ciclo que es más como una V corta, que empieza en el máximo, baja hasta el mínimo, sube hasta el máximo. La función seno va a empezar en el centro, va a subir hasta el máximo, va a bajar hasta el mínimo y va a volver al punto del centro. Vamos a centrarnos en un ciclo de la función seno y ver cómo yo puedo modificar esta función aplicando distintos parámetros. En general vamos a definir a la función de esta forma, donde yo tengo el seno que está multiplicado por algún número que lo vamos a llamar a. Entre paréntesis voy a tener a la x multiplicada por algún número que vamos a llamar b y sumado algún valor c. Y por afuera de todo esto, un d que también está sumando, ¿sí? De vuelta acá en el archivo ustedes tienen para ver cómo se van modificando esos parámetros y qué cambios van afectando a esta función, cómo se va modificando. Y acá tenemos como resumen qué significa cada uno de estos parámetros y qué es lo que hace. Vamos a ir a la función, es esta que vemos acá. Está mostrada para los infinitos valores y en el eje horizontal tenemos los radianes. Recuerden, pi sobre 2 sería 90 grados, pi sería 180 y así. Bien, primer parámetro que vamos a ir modificando, el valor de a. A es el número que está multiplicando a la función seno o a la función coseno, en este caso es la función seno. Y si yo le doy valores más grandes, va a crecer lo que se llama la amplitud. Acá lo tengo hecho hasta un máximo de 5. Si en cambio tomo valores más pequeños, ¿sí? Valores que estén entre 0 y 1, la función se va a achicar respecto del original, o sea, se va a comprimir en forma vertical. ¿Qué pasa si me voy a los negativos? Se da vuelta, ¿sí? Esto va a ser una reflexión vertical, es decir, se refleja justamente la función respecto de lo que era la original. O sea, si yo tengo que a vale 1, la función es esta, en cambio, si le pido que a sea menos 1, vamos a ir más atrás, es la misma, pero al revés. Entonces, la función seno para valores de a que sean positivos va a ser la misma que la función seno para valores de a que sean negativos, pero con una reflexión vertical. ¿Qué pasa si modifico la b? La b es el número que multiplica x. Esto lo que va a hacer es también alargar y comprimir, pero en vez de en sentido vertical lo va a hacer en forma horizontal. Y lo va a hacer al revés. Si yo tomo valores grandes de b, la función se comprime, o sea, grandes me refiero a mayores que 1. En cambio, si tomo valores entre 0 y 1, la función se alarga, ¿sí? Y bueno, nuevamente, si tomo valores negativos, se va a dar vuelta. Principalmente vamos a trabajar con valores de b que siempre sean positivos. ¿Qué pasa con c y d, que eran números que estaban sumando? Por un lado, c va a desplazar en forma horizontal a la función. Si yo le doy valores positivos, desplaza hacia la izquierda. En cambio, vamos a darle 0, que era el original. En cambio, si yo le doy valores negativos, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Ahora es importante nombrar que la modificación, sí, lo que es el desplazamiento horizontal, no depende exclusivamente de la C, sino de una combinación entre C y B, que ahora les voy a mostrar cuando vayamos al apunte. Finalmente, la D, que es el número que está sumando al final, también va a ser un desplazamiento, pero en sentido vertical. Si yo le doy valores positivos, va a ser un desplazamiento hacia arriba. En cambio, si le doy valores negativos, va a ser un desplazamiento hacia abajo. Estos son todos los parámetros que yo puedo modificar de la función. Puedo modificar solo uno, puedo modificar dos, puedo cambiar todos, ¿sí? Y como les había comentado antes, si modifico la B y la C al mismo tiempo, va a cambiar lo que sería el desplazamiento horizontal.
Veamos ahora cuáles son los nombres de cada uno de estos parámetros. El valor de a, dijimos que lo que hace es agrandar o comprimir a la función, si alargar o comprimir en forma vertical. Este valor de a es el que se va a llamar amplitud y va a ser la distancia desde donde está el centro de la sinusoide hasta su punto más alto o hasta su punto más bajo. Por ejemplo, ahora vale 1, ¿sí? Que es en la función seno normal, y que cuando nosotros le dimos valores más grandes, entonces esta distancia iba creciendo o para valores más chicos iba decreciendo. Cuidado que no es lo mismo que la distancia total desde el punto mínimo hasta el punto máximo, ¿sí? Por lo menos no en forma vertical, es la mitad de esa distancia, ¿sí? Va a ser la mitad desde el punto más alto hasta el punto más bajo medido en forma vertical. Entonces ese nombre va a ser amplitud. B se va a llamar frecuencia o pulsación y lo que me va a indicar es cuántos ciclos entran en 2pi radianes. En cuanto B toma valores más grandes, significa que entran más ciclos, por lo tanto está más comprimido. Por ejemplo, si esto vale 2, entran 2 ciclos, entra uno acá y otro acá, entonces está comprimido. En cambio, si esto toma valores menores que 1, significa que tiene un alargamiento, ¿sí? O sea que vas a tardar, va a haber medio ciclo hasta 2pi y el otro medio ciclo va a estar en otros 2pi, va a estar alargado en forma horizontal. Y acá viene lo que les comentaba. El valor de C no es exactamente el desplazamiento horizontal, sino que tiene una relación con B para decir cuál es el desplazamiento horizontal. A ese desplazamiento horizontal le vamos a llamar ángulo de fase, que básicamente es donde inicia en X el ciclo que vamos a dibujar. Por ejemplo, ahora empieza en 0. El ciclo del seno va a empezar en el 0. Y ese ángulo de fase tiene una fórmula que es menos C sobre B. Entonces, si yo conozco B y conozco C, puedo saber dónde va a comenzar el ciclo que necesito dibujar. Si B vale 1, ahora sí directamente la C, con el signo opuesto, equivale al desplazamiento horizontal. Y el D, como les había comentado, era el desplazamiento vertical, que ahora es como esta línea punteada que ven en rojo, que está a la altura del 0. Si esto es un 1, entonces esta línea punteada horizontal va a estar en el 1 de la así. En cambio, si es un menos 1, esto va a estar en el menos 1. O sea, la función va a desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Y eso me da directamente el número que está al final. Hay un parámetro más que no aparece acá, pero que está relacionado o se calcula a partir de la B, que es el periodo, sí que es cuánto dura un ciclo. En este caso un ciclo dura 2pi, pero si B vale 2, entonces un ciclo va a valer solamente un pi. O si B es un medio, un ciclo va a ser 4pi, y así. ¿Cómo se calcula el periodo? Se hace 2pi dividido B. Para finalizar vamos a trabajar con estos dos ejemplos. La intención es que podamos hacer un gráfico de al menos un ciclo de estas dos funciones. Fíjense que tenemos una función coseno y una función seno, en donde hay algunas modificaciones de los parámetros. Por ejemplo, acá la a vale 2, la b no está modificada, la c no está modificada, la d vale 1. En esta función tenemos un signo negativo, eso significa que el seno va a estar dado vuelta, o sea, va a estar reflejado en forma vertical. La amplitud A va a valer 5, la B va a valer 2 porque X está multiplicada por 2 y la C va a ser pi. D no tiene ninguna modificación, o sea que esto no tiene ningún desplazamiento vertical. Lo que voy a hacer es, para cada una de las funciones, anotar esos parámetros A, B, C, D y en función de eso, o a partir de eso, utilizar las fórmulas que tenemos acá al final para ver cuál es el ángulo de fase, o sea, dónde empieza el ciclo, y cuál es el periodo, o sea, cuánto dura ese periodo. Ahí ya tengo mis parámetros. Entonces dijimos A vale 2, B vale 1, C vale 0, D vale 1. Eso lo identifico a partir de la función. Anoto, ángulo de fase es menos C sobre B, en este caso sería menos 0 sobre 1, que da 0, entonces mi ángulo de fase vale 0, esto lo anoto como dato principal. Finalmente el periodo que esté es 2pi sobre B, o sea 2pi sobre 1, es decir, 2pi. En la otra función, A vale 5, B vale 2, C vale pi, D vale 0. Estoy ignorando el valor de A, el valor negativo de A, porque en realidad esto lo único que me va a hacer es darme vuelta a la función, entonces lo voy a tener en cuenta al momento de dibujar. ¿Cuál es el ángulo de fase? Menos C sobre B, siempre es la misma fórmula, que en este caso es menos pi sobre 2, entonces yo sé que el ángulo de fase es menos pi sobre 2. Eso significa que en el eje de las x, un ciclo de la función seno va a empezar en menos pi sobre 2. Y el periodo, que es 2pi sobre b, o sea 2pi sobre 2, va a ser pi. Es decir, que la duración del ciclo va a ser un pi. Ahora, lo que tengo que hacer es elegir una escala conveniente
para cada para cada una de estas funciones. Teniendo en cuenta que a partir de este número, que es el 1, yo me voy a mover 2 lugares hacia arriba y 2 lugares hacia abajo. Entonces, en vertical necesito ir hasta el 3 y hasta el -1, ¿sí? Entonces, eso es el espacio que voy a tener que usar. Y en horizontal voy a empezar el ciclo en el 0 y va a terminar 2pi después, o sea, va a terminar en 2pi. Entonces, en horizontal necesito desde 0 hasta 2pi, si no necesito mucho espacio. Voy a tener que igual usar una escala en donde pueda cortar esto en 4 partes, porque recuerden que un ciclo está definido por esos 4 momentos. En el caso del coseno, desde el momento donde estoy en el máximo hasta donde pasa por el eje de referencia, al mínimo, al eje de referencia de vuelta y al máximo otra vez. Entonces necesito esos 4 momentos, así que esta distancia necesito dividirla en 4 partes iguales. Ahí por ahí está bueno usar en el eje de las X distancias que sean múltiplos de 4, por lo menos fácilmente divisibles o que se puedan partir en 4. Acá en cambio tengo, bueno, como eje de referencia 0, como amplitud tengo 5, entonces voy a tener que ir 5 lugares para arriba, 5 lugares para abajo, así que ahí necesito 10 espacios en vertical. En cambio, en forma horizontal, fíjense que voy a empezar en medio pi negativo y voy a terminar un pi después, o sea, voy a terminar en un medio de pi. Eso es muy cortito. Así que capaz que acá la escala de esta función en el eje horizontal no sea la misma escala que la de esta función. Por lo menos no me conviene, y menos teniendo en cuenta que la amplitud vale 5. Como la amplitud vale 5 me va a quedar como demasiado alto y comprimido y por ahí se me va a complicar dibujarlo. Después igual lo vemos en GeoGebra para que puedan comparar cómo se ven las dos funciones. Ahí marqué mis dos planos. Definí en el eje de las X para el primero que cada dos cuadraditos va a representar medio pi, entonces acá está 0, pi sobre 2, 1 pi, 3 medios de pi, 2 pi. Y hacia la izquierda voy a tener menos pi sobre 2, menos 1 pi, menos 3 medios de pi, etcétera, etcétera. Me interesa más que nada esta parte, desde 0 hasta 2 pi. Y en vertical marqué que cada unidad sea un cuadradito. En la otra función también en vertical hice que cada unidad sea un cuadradito, pero lo que hice fue modificar el eje de las X, que no sé si se llega a ver, ahí vamos a verlo un poco más grande. Acá cambié que cada dos cuadritos sea un cuarto de pi. Entonces tengo un cuarto de pi, un medio de pi, bueno, negativo obviamente, hacia el otro lado un cuarto de pi, medio pi, 3 cuartos de pi, un pi completo. Es decir, un ciclo va a tener esta duración, va a tener 8 cuadraditos de duración. En esta función también un ciclo va a tener 8 cuadraditos de duración porque desde 0 hasta 2pi hay 8 cuadritos. Entonces necesito 8 cuadritos de espacio en horizontal para dibujar el ciclo. Ahora, lo que voy a ir haciendo primero que nada es marcar el valor del eje de referencia, que es en el 1. Ahí ya tengo mi eje de referencia, que es una línea horizontal punteada a la altura del 1, como ven acá. Y a partir de eso, si la amplitud vale 2, lo que voy a hacer es moverme 2 lugares hacia arriba, o sea, voy a llegar hasta el 3, y 2 lugares hacia abajo desde el eje de referencia, o sea que voy a llegar hasta el -1. Y eso va a definir hasta dónde me voy a mover hacia arriba y hacia abajo, digamos. Me va a definir qué tan altos van a ser los puntos máximos y los mínimos, o que también se llaman crestas y valles, de mi sinusoide. Después voy a ubicar el 0, ¿sí? Que es mi ángulo de fase, entonces este va sobre el eje de referencia, no, perdón, esta es una función coseno, va a estar en el máximo. Recuerden que el ciclo de la función coseno era como una B corta, entonces empezaba en el punto máximo, así que este va a ser el primer punto. Y 2pi unidades después, o sea, acá, ahí va a estar finalizando. Esta distancia, que son 8 cuadritos, yo le voy a dividir en 4 partes iguales. Bien, ahí tengo hecha la división. Fíjense que no estoy marcando todo esto con líneas continuas, sino siempre con líneas punteadas, porque en realidad son referencias que yo uso para poder dibujar. Entonces, a partir de esto ya puedo dibujar el ciclo de la función coseno. Yo sé que empiezo en el máximo y termino en el máximo. Justo cuando estoy a la mitad, estoy en el punto mínimo, o sea, siempre me voy a mover dentro de este rectángulo para dibujar un ciclo, y en el medio paso por el eje de referencia. Y ahora lo único que me queda hacer es tratar de conectar todo esto con una sola línea continua. Por favor, no con regla, si esto tiene forma de curva. Esta es la parte difícil en donde tenemos que tratar de conectar todos los puntos y que el gráfico nos quede bien. A ver si me sale. Bien, más o menos algo así. Tiene todos los temblores, pero bueno, ustedes lo hacen en la hoja y les va a salir mejor.
Yendo ahora a la otra función, dijimos que el eje de referencia va a estar en el 0, entonces directamente usamos el eje X como referencia. Y si la amplitud es 5, dijimos que vamos a llegar como punto más alto hasta el 5 y como punto más bajo también hasta el 5, pero negativo. Entonces, tomamos con línea punteada cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo. Bien, ahí los tenemos. Entonces, ¿qué me falta hacer? Me falta ver dónde está el ángulo de fase que dijimos que está en menos pi sobre 2. Entonces, eso va a ser el inicio del ciclo que yo voy a dibujar. Y como el periodo dura un pi, piensen que menos un medio más un entero da un medio. Así que voy a terminar en pi sobre 2. Entonces, vamos a copiar acá. Este va a ser el final del ciclo. Y como lo tengo que volver a partir en 4, ya tenemos partido a la mitad, me falta la mitad de la primera mitad, que sería por ahí, y la mitad de la segunda mitad, que sería por acá. El ciclo es un seno que está reflejado, o sea, va a empezar en el centro, al igual que el seno que ya habíamos dibujado antes, perdón, que ya habíamos visto antes cuando trabajamos los tipos de función, pero en vez de irse hacia arriba, va a irse hacia abajo, ¿sí? Va a llegar al valor mínimo, después va a volver al eje de referencia, va a subir hasta el mínimo y va a volver al eje de referencia. Y ahora esto es lo que voy a tener que conectar. Así que ahí unimos los puntos lo mejor que podemos. Fíjense que me cambia bastante la dificultad de hacer el dibujo teniendo esta escala que si lo hubiese hecho a la mitad. Me hubiese quedado muy comprimido y se me iba a complicar bastante tener que hacer el grafiquito. Vamos a verlo en GeoGebra. Lo que ven acá es la función coseno y ahora fíjense cuando yo la multiplico por 2 a la función, entonces lo que hace es cambiar la amplitud, ¿sí? Después, a esa función lo que le hicimos fue sumarle 1 y eso la desplazó hacia arriba. Entonces finalmente nos quedó este gráfico que vemos acá, que nosotros habíamos hecho este dibujo, ¿sí? Empezando desde el máximo, solamente hicimos este ciclo hasta, no se llega a ver acá en el eje horizontal, pero ahí está, ahí están 2pi, ¿ven? Este ciclo es el que nosotros dibujamos para el primer ejercicio. Veamos el segundo. Para nuestra segunda función estamos trabajando con una función seno, que es el ciclo que vemos acá, que normalmente empieza en 0 y termina en 2pi, como podemos ver en este puntito. Y lo que vamos a hacer es modificarla. Primero cambiándole la amplitud. La amplitud en este ejercicio valía 5. Entonces lo que pasa es que se alarga en forma vertical. Vamos a alejarlo un poquito. Ahí. Bien, después, ¿qué hicimos? Adentro del paréntesis trabajamos, en vez de con simplemente la x, trabajamos con 2x más pi. Fíjense que ese cambio genera dos cosas. Una va a generar una compresión horizontal y otra va a generar un desplazamiento horizontal. Si yo solamente tuviese una compresión, entonces me quedaría a partir de otro punto a partir de otro ángulo de fase. Y por último, dijimos que la función está reflejada en forma vertical porque tiene un signo menos. ¿Ven? Ahí se da vuelta. Entonces, esta es la función con la que trabajamos. Voy a cambiar un poquito la escala para que se pueda ver más grande. ¿Qué hicimos? Comenzamos en menos pi sobre 2. Voy a ir al dibujo que hicimos nosotros. En menos pi sobre 2, fuimos hasta el mínimo en menos pi sobre 4, llegamos al eje de referencia en el 0, subimos hasta el máximo en pi sobre 4 y volvimos al eje de referencia en pi sobre 2. Fíjense que es exactamente lo mismo que está pasando acá. Ahora, si yo dibujo las dos funciones en el mismo plano cartesiano, lo vería de esta forma. La otra función es 2 coseno de x más 1. Ahí estamos. ¿Ven? La duración del periodo es muy distinta, ¿sí? Esta, que es la función original, no tiene ninguna modificación en el periodo. En cambio, en la función seno que trabajamos, había una compresión. Entonces, un ciclo es mucho más corto y la amplitud es más larga. Entonces, si yo las tuviera que dibujar en el mismo plano cartesiano, vería como esta diferencia. Y así finalmente damos por finalizado esta sección de funciones trigonométricas con dos ejemplos. Muchas gracias por estar del otro lado.